Universidad César Vallejo. Uno de nuestros peruanos universales, el poeta que ha sido traducido a infinidad de idiomas y hoy es leído y estudiado en las grandes facultades de la literatura, nuestro vanguardista nacional, César Abraham Vallejo Mendoza, el santiaguino que póstumo a su muerte recibió el reconocimiento por el legado de su obra. Pero, ¿cuál fue quizá una de las experiencias más importantes y recordadas de su vida? La decisión y el rol de incorporarse a uno de los grupos que cohesionó a gran parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú, el Grupo Norte, donde empezó a surgir el gran poeta universal. César Vallejo y otros intelectuales nacionales han hecho quizá de este grupo uno de los grupos literarios más importantes y célebres del Perú. El Grupo Norte tuvo lugar en Trujillo de 1915, cuando una pléyade de intelectuales empieza a surgir, un grupo homogéneo de jóvenes artistas anhelosos de decir su mensaje, que actuaban con beligerancia intelectual para abrir su auténtico camino en un ambiente hostil. Fueron los inspiradores y dirigentes el escritor y periodista Antenor Orrego y el poeta piurano José Eulogio Garrido, dos jóvenes que en 1914 empezaron con la aventurera labor de constituir y llevar la batuta del que más adelante sería el grupo literario más célebre del Perú. El grupo insurgió con inquietudes artísticas y sociales mostrando un afán renovador, especialmente en una época de crisis derivada de la Primera Guerra Mundial. Buscaban diferenciarse de la actitud tradicional de la sociedad trujillana que permanecía casi ajena a los cambios mundiales producidos por el conflicto europeo. Comenzó llamándose La Bohemia de Trujillo, a raíz de un artículo que escribió el poeta Juan Parra del Riego, en una publicación para la revista limeña Balnearios en 1916. Parra del Riego había visitado Trujillo con gran acogida. Describió con admiración al grupo literario, haciéndolos conocidos con dicho nombre. También aprovechó para alabar a algunos de sus miembros. Fue el caso del poeta Vallejo, de quien citó unos versos que le parecieron estupendos. El mote de Bohemia, lo explica, surge porque se sabía que los integrantes del grupo, luego de largas reuniones y charlas intelectuales, deambulaban por las calles trujillanas a altas horas de la noche con ruidosa y notable alegría. Antenor Orrego muchas veces expresó su disgusto por el nombre de Bohemia de Trujillo, diciendo: "No tiene nada que ver con la vida que hace nuestra hermandad literaria. Ninguna". Fue posteriormente, con la aparición del diario El Norte, fundado en 1923 por Orrego, en asociación con Alcides Espelucín, que el grupo habría de tener su mayor brillo, difusión e influencia. Fue desde entonces que adoptó el nombre del Grupo Norte, considerando que muchos de sus miembros no eran trujillanos. Entre los miembros más destacados del grupo se encontraban los ya mencionados Antenor Orrego, escritor, periodista y filósofo, José Eulogio Garrido, poeta piurano, los poetas Alcides Espelucín, Francisco Sandoval, Juan Espejo Asturrizaga y Juan Parra del Riego, el pintor, escultor y músico Macedonio de la Torre, el historiador y escritor Horacio Urteaga López, el pintor José Alfonso Sánchez Urteaga, el todavía bisonio líder político Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Partido Aprista, y el poeta universal César Vallejo. Todos, descontando a Vallejo, se habían formado en las aulas del Colegio San Carlos y San Marcelo o procedían del San Juan. Estas instituciones educativas fueron las que hicieron posible a la Bohemia, aunque resulta preciso señalar que fueron en los recintos de la Universidad Nacional de Trujillo donde se formalizó definitivamente este grupo. Los integrantes de la Bohemia eran en su mayoría oriundos del norte,
pero no necesariamente trujillanos de nacimiento. Un número significativo de los miembros del grupo trabajaba y al mismo tiempo estudiaba. La rebeldía frente a la institución fue un rasgo fundamental. Muchos de ellos tuvieron cargos en los órganos directivos del centro universitario. Impulsaron la extensión universitaria, en particular la creación de una universidad popular. Se identificaron por sus preocupaciones y actividades culturales como la creación artística, el periodismo y posteriormente en algunos casos individuales por sus vínculos con la actividad política, como sucedió con Orrego y Aya de la Torre. Dictaban conferencias públicas y participaban de recitales por fechas conmemorativas, buscando siempre diferenciarse de las generaciones anteriores, por lo tanto establecer su propia identidad. Más tarde, Antenor Orrego diría: iniciamos como un conjunto de jóvenes inquietos por la difusión cultural, cuyo propósito era realzar la cultura y la elevación mental de Trujillo. Las primeras reuniones o veladas del grupo, se dice, fueron en la casa de José Eulogio Garrido, luego en la de Antenor Orrego y posteriormente en la de Macedonio de la Torre. Los bohemios empezaron publicando sus primeras colaboraciones en la revista cultural infantil que pertenecía al órgano del Centro Escolar de Varones de Trujillo. La revista Iris se convirtió luego en su primera difusora, acogiendo los primeros escritos del naciente grupo de cultores de intelecto. Luego lo fueron los diarios La Reforma, dirigida por Orrego, La Industria y El Federal. Pero no fue más que con la aparición del diario El Norte que el grupo empezó a cobrar mayor relevancia. Este fue el centro inspirador y animador de la novísima corriente intelectual y literaria del norte del Perú, que se extendió luego al país entero. Ahí escribían artículos buscando despertar el interés social y cultural del público. ¿Pero qué hacían estos lúcidos, rebeldes y soñadores jovencitos a comienzos del siglo XX en una ciudad como Trujillo que tenía apenas entre 14 y 16.000 habitantes? Se cuenta, como sus anécdotas, que se reunían además en el centro universitario que lideraba Orrego y en la librería cultural popular de la Plaza Iquitos. Sus veladas transcurrían entre lecturas, comentarios de nuevos libros, conferencias improvisadas y hasta recitaciones poéticas. Ya en altas horas de la noche solían deambular las nocturnas calles trujillanas siempre con luminosa alegría. Además, solían trasladarse, después de sus discusiones y recitales, a las playas cercanas como Huanchaco o Las Delicias, así también a las ruinas de Chanchán y a la Campiña. Fueron justamente el disfrute de estos lugares tranquilos donde compartían lecturas de distintos poetas y donde forjaron su horizonte literario. Se dice también que eran trasnochadores habituales del bar americano, también del café Esquén, en esa época ubicado en el Jirón Ayacucho. Aquí el grupo intelectual compartía largas charlas e inolvidables anécdotas. Los fines de semana almorzaban con rociada y poética sobremesa en Los Tumbos, un restaurante campestre. Casi todos los miembros del grupo trabajaron en la redacción de alguna publicación periódica. Esta no fue solamente una forma de aprendizaje literario o manera de ganarse la vida. También les permitió el acceso a la prensa, la que les dio la entrada a la vida cultural de Trujillo y permitió que su obra se leyera en otras ciudades y medios del país. El periódico fue un espacio de discusión en el que trataron temas de política nacional e internacional, las noticias de sociedad y otras actividades recreativas y culturales de los universitarios. Por otro lado, las revistas culturales significaron para el grupo el incremento de su prestigio y ampliación de sus redes artísticas a nivel nacional. Pero este fue un medio más restringido y su impacto un poco más limitado que el de los periódicos. Muchos miembros también compartieron públicamente la poesía, demostraron un profundo y sincero interés por ella. Es así que la poesía de Vallejo tuvo en Antenor Orrego a uno de sus primeros y más importantes valedores, mientras que José Eulogio Garrido lo fue de su prosa. Si bien el medio de creación más utilizado por el grupo fue la palabra escrita, también tuvo a cultivadores de otras artes. Algunos de ellos, como Macedonio de la Torre y Carlos Valderrama, o también conocido como Camilo Blas, se convirtieron en figuras de renombre. En la línea del simbolismo francés, algunos de sus escritos establecieron un diálogo explícito con la música, la danza, el teatro y las artes plásticas.
Fue la tormentosa vida política del Perú durante la década de 1920 que habría de terminar con el grupo. Desde los años de su florecimiento creativo hasta la mitad del siglo, una violencia ciega se volcó sobre la historia del país e impuso un silencio obligado sobre las actividades literarias y artísticas. En medio de esta agitación política, hubo un ir y venir entre los integrantes conocidos. Muchos de ellos tomaron rumbos distintos. Asimismo, dio el paso al surgimiento de otros, como el novelista Ciro Alegría y el poeta Julio Garrido Malaver. Fue precisamente 1916 un año clave para Vallejo. Formó parte de la intelectualidad norteña conocida como el Grupo Norte. Fue aquí donde Vallejo dio un giro en su poesía y empezó a dejar los moldes clásicos. El vínculo que tenía Vallejo con los trujillanos fue decisivo para definir su vocación literaria y maduró como poeta su personalidad. Así pues, fueron ellos quienes le ayudaron a crecer en su horizonte literario. Lo nutrían no solo del modernismo, sino que a la misma vez de la poesía simbolista y postsimbolista. Es por eso que el vínculo intelectual y de amistad con el grupo trujillano hizo descubrir en él al poeta universal de hoy. Cuenta el también poeta y político Alcides Espelucín que en 1915 Vallejo le presentó a Orrego una poesía llamada La Aldeana, que despertó la admiración de todo el grupo por su fresca tonalidad, y animados por ellos, en 1916 es el primer poema que Vallejo publica en Lima. Así también fue que, animado por Víctor Raúl, Vallejo empezó a publicar sus primeros versos en la revista cultural infantil del órgano del centro escolar. Aya de la Torre lo incentivó y en 1913 Vallejo publicaría los primeros versos que yacían en letras de molde, fosforescencia y transpiración vegetal. Cabe resaltar también que fue en las filas del Grupo Norte donde Vallejo recitó por primera vez Los Heraldos Negros, en una reunión que tuvo lugar el 10 de junio de 1917, en el patio posterior de la casa de Víctor Raúl Aya de la Torre. Lo hizo desde un balcón, donde estuvieron todos los miembros del grupo, entre aplausos para con su amigo. El grupo intelectual no solo ayudó al Bate en su formación literaria, sino que estuvieron para él cuando necesitaba de apoyo en las penurias que vivió. Los intelectuales acompañaron al poeta en incontables momentos, jugaron un papel fundamental en su vida personal. Podemos recordar el momento difícil que atravesó Vallejo en su estadía en la cárcel, sin duda uno de los peores momentos para el poeta. Cuando Vallejo estuvo en la cárcel, recibió la visita de Antenor Orrego, su entrañable amigo, el cual luego escribiría que le dolía verla en condición tan desdichada y miserable que no podía contener las lágrimas. Tras esto, en diciembre de 1921, creció un movimiento de solidaridad con César Vallejo, liderado por el círculo de sus entrañables amigos trujillanos. Fue Antenor Orrego y Víctor Raúl Aya de la Torre, con los otros miembros del Grupo Norte, que propiciaron que todos los intelectuales de la Universidad Nacional de Trujillo, los periodistas de Arequipa, La Libertad y Chiclayo, también la Federación de Estudiantes del Perú, alzaran su voz de solidaridad con el poeta, marchando por las calles exigiendo justicia y libertad, mostrándole una vez más la fuerte amistad más allá de ser un grupo intelectual. El Grupo Norte sentó bases de transformaciones que trascendieron a Trujillo y al país. Se extendió en sus modos diversos y caprichosos por la región y el mundo. La poesía de César Vallejo y las reflexiones de Aya de la Torre fueron quizá los puntos más altos de este grupo. La importancia de esta generación de creadores intelectuales suele resumirse en 3 puntos: haber contribuido a la formación de César Vallejo, haber cuestionado el centro del poder cultural y haber creado las condiciones para el desarrollo de un nuevo pensamiento político para entender al Perú. Tuvo una presencia significativa y por ende de gran importancia en la sociedad no solo trujillana, sino nacional, comprometidos con el cambio y la revolución. Fue en los laureles del Grupo Norte donde se formaron jóvenes con aspiraciones artísticas que más tarde se convertirían en figuras representativas del Perú.